La nieve caía en pesados copos, cubriendo el mundo en un silencio helado, roto solo por el crujido de las botas de un hombre contra el hielo. Desde la distancia, oculto tras un pino retorcido por el viento, observaba. Sus ojos, duros como el acero de su revólver, seguían cada movimiento en la cabaña destartalada al borde del barranco. Allí, atada con cuerdas que le cortaban la piel, estaba ella, la joven de rostro pálido y ojos encendidos por un fuego que ni el frío ni el miedo podían apagar. A su lado, dos bebés envueltos en mantas raídas lloraban débilmente, sus voces apenas un susurro contra el aullido del viento. Pero lo que hizo que el hombre de la montaña contuviera el aliento fue la sombra que se movía dentro de la cabaña, la figura de un esposo cruel cuya risa resonaba como un disparo en la noche. «Vienes conmigo», murmuró el hombre para sí mismo, su mano apretando la culata del rifle, sabiendo que esta noche la nieve no solo cubriría el suelo, sino también la sangre. El aire era tan frío que quemaba los pulmones, y el cielo, gris como el plomo, parecía presagiar algo más oscuro que la tormenta. La joven, María, apenas podía mover los brazos, las cuerdas mordiendo su carne hasta dejar marcas rojas. Sus bebés, apenas de meses, temblaban en el suelo, sus pequeños cuerpos envueltos en lo poco que ella había podido arrancar de una manta vieja antes de que su esposo, Diego, la encontrara intentando huir. Había sido un error, uno que ahora pagaba con cada golpe que él le había dado, con cada insulto que escupía mientras bebía del frasco de mezcal que nunca soltaba. «Creíste que podías escapar de mí, mujer», había rugido, su voz resonando en las paredes de madera podrida. «Nadie se va de Diego Vargas». «Nadie». María no respondió. Sus labios estaban agrietados, pero sus ojos brillaban con una furia que desafiaba el dolor. Había soportado años de su crueldad, de sus puños y sus promesas vacías, pero esta vez era diferente. No era solo por ella. Eran sus hijos, sus pequeños ángeles, los que la hacían apretar los dientes y resistir. No dejaría que crecieran bajo el yugo de un hombre que no conocía la piedad. Pero ahora, atrapada en esa cabaña en medio de la nada, con la nieve apilándose contra las ventanas rotas, la esperanza parecía desvanecerse como el calor de su aliento en el aire. El hombre de la montaña, conocido solo como el Cuervo por aquellos que susurraban su nombre en los pueblos, seguía observando. Su sombrero de ala ancha estaba cubierto de nieve y su poncho oscuro ondeaba ligeramente con el viento. No era un héroe, ni siquiera un hombre bueno, pero algo en la escena que tenía frente a él lo removía por dentro. Había visto muchas cosas en su vida errante, bandidos, asesinos, hombres que vendían su alma por un trago o una moneda. Pero esto era diferente. La imagen de esa mujer atada, con sus bebés llorando a su lado, le apretaba el pecho como si una garra invisible le estrujara el corazón. Se había topado con la cabaña por casualidad, buscando refugio de la tormenta mientras rastreaba a un ladrón de ganado que le debía una deuda de sangre. Pero ahora, el ladrón podía esperar. El Cuervo no era de los que se metían en asuntos ajenos, pero algo en los ojos de María, visibles incluso desde la distancia, lo había detenido en seco. Eran ojos que no pedían ayuda, pero que gritaban por justicia. Dentro de la cabaña, Diego dio otro trago al mezcal, tambaleándose ligeramente mientras se acercaba a María. «¿Qué vas a hacer ahora, dijo, su voz cargada de burla. «¿Crees que alguien va a venir por ti, por una mujerzuela que no sabe quedarse en su lugar?» Se inclinó hacia ella, su aliento apestando a licor, y le arrancó un mechón de cabello con un movimiento brusco. María no gritó, aunque el dolor le atravesó el cuero cabelludo. Solo lo miró, con esos ojos que parecían atravesarlo como un cuchillo. «Déjalos ir», susurró ella, su voz temblorosa pero firme. «A mí me puedes hacer lo que quieras, pero a mis hijos, déjalos». Diego soltó una carcajada que resonó como un trueno. «¿Tus hijos? Son míos, mujer. Y haré con ellos lo que me plazca». Se giró hacia los bebés, que seguían llorando débilmente, y por un momento, María sintió que el mundo se detenía. Si él tocaba a sus hijos, si les ponía un solo dedo encima, ella encontraría la fuerza para romper las cuerdas, aunque tuviera que arrancarse los brazos en el intento. El Cuervo, desde su escondite, apretó los dientes. Había visto suficiente.
Sacó el rifle de debajo de su poncho, el metal frío contra sus manos curtidas. No era un hombre impulsivo, pero sabía que cada segundo que pasaba podía ser el último para esa mujer y sus hijos. La nieve seguía cayendo, cubriendo sus huellas, como si el mismo cielo quisiera borrar cualquier rastro de lo que estaba a punto de suceder. Avanzó con pasos silenciosos, su figura apenas una sombra contra el blanco cegador del paisaje. La cabaña estaba a pocos metros, y el viento llevaba el sonido de los llantos de los bebés y las risas crueles de Diego. El cuervo se detuvo junto a la ventana rota, desde donde podía ver el interior. María estaba en el suelo, las cuerdas cortándole la piel, pero su rostro no mostraba rendición. Los bebés, a su lado, parecían más débiles con cada minuto que pasaba, el frío robándoles el poco calor que les quedaba. Diego, ajeno a la presencia del extraño, levantó el frasco de mezcal para tomar otro trago, pero en ese momento, el crujido de una tabla del suelo lo hizo girarse. ¿Quién anda ahí?, gruñó, dejando caer el frasco y sacando un cuchillo de su cinturón. María alzó la vista, su corazón latiendo con fuerza. No sabía quién podía estar ahí fuera, pero por un instante rezó para que fuera alguien, cualquiera, que pudiera salvar a sus hijos. El cuervo no respondió. En un movimiento rápido, pateó la puerta de la cabaña, que se abrió con un estruendo, dejando entrar una ráfaga de nieve y viento helado. Diego dio un paso atrás, el cuchillo temblando en su mano. «¿Quién eres tú?», gritó, pero su voz se quebró al ver la figura imponente en el umbral, el rifle apuntando directamente a su pecho. «El hombre que va a terminar contigo», dijo el cuervo, su voz baja pero afilada como el filo de una navaja. María contuvo el aliento, sus ojos fijos en el desconocido. No sabía si era un salvador o un nuevo peligro, pero en ese momento, cualquier cosa era mejor que la crueldad de Diego. Diego soltó una risotada nerviosa, levantando el cuchillo. «¿Crees que puedes venir a mi casa y darme órdenes, forastero? Esto es entre mi mujer y yo». El cuervo no respondió. Su dedo rozó el gatillo, pero antes de que pudiera disparar, María, con un esfuerzo sobrehumano, se lanzó hacia adelante, usando su cuerpo para empujar a Diego lejos de los bebés. Las cuerdas le rasgaron la piel, pero no le importó. «No toques a mis hijos», gritó, su voz llena de una furia que hizo que incluso Diego retrocediera. El momento de distracción fue suficiente. El cuervo disparó, y el estruendo del rifle llenó la cabaña. Diego cayó al suelo, el cuchillo resbalando de su mano, un charco de sangre extendiéndose bajo él. María se quedó inmóvil, el corazón latiéndole en los oídos, mientras la nieve seguía entrando por la puerta abierta. El cuervo se acercó a ella, cortando las cuerdas con una navaja que sacó de su bota. «¿Estás bien?», preguntó, su voz más suave ahora, aunque todavía cargada de la dureza de un hombre que había visto demasiado. María asintió, aunque sus manos temblaban mientras alcanzaba a sus bebés, abrazándolos contra su pecho. «¿Quién eres?», susurró, mirándolo con una mezcla de gratitud y desconfianza. «Alguien que pasaba por aquí», respondió él, volviendo a cubrirse con el poncho. «Toma a tus hijos y vete. La tormenta no espera». María lo miró fijamente, como si intentara descifrar algo en esos ojos oscuros. «¿Por qué me ayudaste?». El cuervo no respondió de inmediato. Miró hacia la ventana, donde la nieve seguía cayendo, cubriendo el cuerpo de Diego como si el mundo quisiera olvidarlo. «Porque alguien tenía que hacerlo», dijo finalmente, antes de girarse y caminar hacia la puerta. «Espera», llamó María, su voz quebrándose. «¿A dónde vas?». El cuervo se detuvo, sin volverse. «A donde el viento me lleve», respondió, y desapareció en la tormenta, dejando solo el eco de sus pasos en la nieve. María abrazó a sus bebés con más fuerza, sintiendo el calor de sus pequeños cuerpos contra el suyo. La cabaña estaba en silencio ahora, salvo por el sonido del viento. Afuera, la nieve seguía cayendo, borrando las huellas del hombre que había cambiado su destino. Pero María sabía que, aunque el mundo olvidara esa noche, ella nunca lo haría.